Bienvenidos a esta nueva edición del podcast médico Cayetano. Soy Teresa Ochoa, médico pediatra infectóloga, y el día de hoy vamos a tratar un tema de mucho interés, la influenza. Y como invitado especial tenemos al doctor Eduardo Gotuso, médico infectólogo y profesor emérito de nuestra casa de estudios. Bienvenido, doctor Gotuso. Hola Teresa, muchas gracias por invitarme a esta entrevista y hablaremos sobre un tema tan importante como influenza. Efectivamente, estamos empezando el invierno y es un invierno un tanto atípico porque no hay mucho frío, tenemos algunos días con sol, pero todos sabemos que en la época de invierno hay alta cantidad de virus respiratorios. Los niños tienen resfríos, tenemos lo que es la gripe y todavía en la población hay mucha incertidumbre sobre qué es la influenza, qué podemos hacer para prevenirla, cómo la tratamos. Entonces, el día de hoy vamos a conversar sobre estos puntos. En primer lugar, denos una mirada general de qué es la influenza y por qué es importante. En la humanidad tenemos virus respiratorios de muchos tipos. Recientemente hemos pasado por la pandemia que todavía no se nos va del COVID, que es un virus respiratorio, pero el que tenemos hace siglos es el virus de influenza. Es un virus que, como dices, aparece mucho en invierno o aparece con más frecuencia en invierno, pero en algunos sitios tampoco se espera el invierno, como pasa en las zonas tropicales, que está muy asociado a las épocas de lluvia, por ejemplo, y no al frío. Pero en todo el mundo está asociado a los meses fríos donde ocurre con más frecuencia. Este virus es el que produce lo que llamaríamos la gripe del ser humano, porque recuerden bien que hay influenza en cada uno de los animales que ustedes tienen, es decir, si ustedes tienen una mascota, también tiene un virus, pero que es totalmente de ese animal, y hay virus para el ser humano. Lo importante es que ¿cuántos millones de personas se afectan en el mundo? Se estima que 1.000 millones de personas cada año se contagian, pero que hay más o menos 600.000 personas que fallecen al año en todo el mundo. Estados Unidos reconoce que su número es entre 30.000 y 40.000 personas que mueren cada año. O sea, esta es una enfermedad que la mayoría de personas tiene una enfermedad leve. Muchos son casi asintomáticos, hay veces en la familia pasa el virus, dos tienen resfrío, otros tienen un poco de fiebre, otros no tienen nada, pero en general todos se contagiaron. Pero hay un grupo de pacientes que fallecen que nosotros los llamamos grupo de riesgo y que podemos ir mirando la importancia de ellos, es decir, a quiénes son los que hacen cuadros clínicos leves y quiénes hacen las formas graves y cómo vamos a prevenir, van a ser parte de esta conversación contigo. Excelente. En un rato vamos a hablar sobre los grupos de riesgo, pero me gustaría quizás empezar por explicar al público cuáles son los síntomas, qué es lo que diferencia un resfrío común y corriente, que es tan frecuente, versus lo que realmente es la influenza o la gripe. ¿Cuáles son esos síntomas? Claro. Recuerden bien que este es un virus respiratorio, por lo tanto se contagia a través de la saliva o de las gotitas que salen de la nariz cuando uno estornuda o cuando uno tose, o de la saliva. El virus va cargado y se transmite a otra persona. A los pocos días la persona siempre tiene fiebre, habitualmente comienza con fiebre alta, comienza con una tos que habitualmente no es muy productiva al comienzo, o sea, tiene molestias, tiene esta fiebre alta, tiene tos, tiene además de eso dolor de garganta, y ustedes están viendo que muchos tenemos lo mismo eso, pero hay algunas cosas que permiten clínicamente diferenciar de lo que es un resfrío común. Por ejemplo, el resfrío común, que es por otros virus, son situaciones cortas, bien limitadas, con mucha secreción, etcétera, pero que en 48 horas ya está pasando. El virus de influenza, por el contrario, tiene una evolución que cada día va siendo peor, donde comienza la secreción nasal importante, la fiebre permanece más días y la tos se exacerba mucho más.
No es fácil, por ejemplo, el primer día diferenciar COVID de influenza, de la gripe normal, pero uno cuando ve varios pacientes, uno se da cuenta de que tiene esta condición de fiebre alta con tos seca y mucho malestar, mientras que el resfrío común comienza con muchos síntomas nasales, hay una sensación de, por eso la gente dice gripe, está con una congestión nasal. Esa es la forma más benigna. Sin embargo, el médico y las personas deben siempre sospechar que una de las causas es influenza. Y esto va a ser importante cuando conversemos más adelante de lo que llamamos los grupos de riesgo para ver cómo los manejamos y cómo prevenimos que ellos se enfermen. Excelente. Me gustaría solamente agregar a eso el hecho de no solamente que tenemos fiebre, tos, pero muy importante el malestar general, el dolor de cabeza, el dolor en el cuerpo, y también y sobre todo en niños vemos con frecuencia casi hasta 1/3 de ellos que pueden tener diarrea, ¿no? Entonces una infección no solamente respiratoria. Creo que ahora es importante conversar un poco sobre los grupos de riesgo. ¿Cuáles son aquellos pacientes en los cuales nosotros tenemos que ser más cuidadosos para protegerlos y para tempranamente poderles darle un seguimiento cercano para evitar que se hospitalicen o que tengan más complicaciones? ¿Cuáles son estos grupos? Es importante cuando los médicos hablamos de grupos de riesgo, significa que son las personas que pueden ir mal, que requieren hospitalizar, que pueden terminar en cuidados intensivos y finalmente que pueden fallecer. Esas son, para que ustedes entiendan lo que nosotros llamamos los grupos de riesgo. Entonces, hay dos polos de grupos de riesgo. Los niños más pequeños corresponden no solamente a que hay más infecciones, sino que tienen una mayor mortalidad en los grupos pequeños, pero hoy en día la población conoce eso y vamos a ir al otro polo, que es donde la gente todavía no le da importancia. Arriba de 50 años de edad, primer lugar, y mientras más años pasen, uno tiene más riesgo de evolucionar de manera peor. Por ejemplo, un hombre de 80 años va a evolucionar peor que un muchacho de 40 años o de un hombre de 60. Es decir, la edad es el primer factor. El segundo factor que es común en nuestra población es el sobrepeso o la obesidad. Y eso se ha visto mucho durante la pandemia, pero es cierto en todas las enfermedades respiratorias y especialmente en la influenza. El tercer grupo que es muy común es el paciente diabético y especialmente el diabético mal controlado y finalmente el paciente con asma. Pero hay un grupo largo que tenemos en el Perú, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, los que sufrieron tuberculosis y quedaron con daño pulmonar, los grandes fumadores que tienen daños en su pulmón, y después existe un siguiente grupo que son, hoy en día hay muchos peruanos con trasplantes, hay muchos peruanos que tienen cáncer y que reciben quimioterapia, están vivos, hay muchos peruanos que están en diálisis, es decir, el grupo es muy importante. Por ejemplo, antes la artritis reumatoide y el lupus eran enfermedades muy graves, hoy en día le damos tratamiento, pero disminuyen sus defensas, entonces todo lo que disminuya las defensas los pone, independiente de la edad, los pone en grupo de alto riesgo. También existen grupos como el Down. El síndrome de Down es una alteración genética que hace que los pacientes sean, tengan más susceptibilidad a infecciones y puedan morirse de estas infecciones. También se dice que las gestantes, y eso yo creo que lo hemos visto en todas las enfermedades infecciosas, las gestantes, por ejemplo, déjeme decirle para la población, si ustedes toman 1000 mujeres entre 25 y 30 años sanas, ninguna de ellas va a fallecer. Pero si agarran 1000 mujeres gestantes de esa edad que tienen influenza, algunas de ellas podrían morir. O sea, la gestación, especialmente en el tercer trimestre, es también un grupo de riesgo. Entonces, eso significa que cuando veamos a alguna persona dentro de la familia de esa edad, vamos a tener que pensar de verlo todos los días con el doctor, o ir a una emergencia, o ir a una consulta médica, a solicitar rápidamente, no solamente la opinión del primer día, sino la opinión de la evolución diaria, que es lo que previene que uno fallezca por este virus. Aquí quiero mencionar un último tema, que hace más de 100 años hubo una famosa pandemia llamada la gripe española, que era influenza, pero el 30% de ellos fallecieron por una complicación, ya no por el virus, sino porque se agregó una neumonía
por neumococo, por estafilococo dorado. Y eso también es importante que lo conozcan la población, que si uno el primer día dice, tienes influenza, vas a estar tranquilo. Si una persona tiene riesgo, tiene que estar vigilado por sus médicos o por el sistema de salud para cuidar la posibilidad de que haya una complicación tardía de una bacteria. Excelente. Entonces, para el público que nos escucha, recordemos que todos pueden tener la enfermedad por la influenza, todos pueden adquirir el virus. Sin embargo, hay grupos importantes de riesgo que podrían tener complicaciones, hospitalizarse. Entonces, recordemos, son los dos extremos de la vida, los niños menores de 5 años, los adultos mayores, las embarazadas y los adultos que tienen complicaciones crónicas, ¿no? Estamos de acuerdo en esos puntos para recordar. Entonces, doctor Gotuso, ¿por qué no hablamos un poco de cuáles son esas medidas para prevenir que en un ambiente de la casa, en el trabajo, en general, podamos contagiarnos de este virus? Yo creo que hay varias maneras. Vamos a hacerlo del trabajo. Ustedes saben que influenza es la causa más frecuente de pérdida laboral y de pérdida de días escolares en todo el mundo. Y el Perú también es cierto. O sea, la persona tiene eso y pierde varios días. Pero hay un mal ejemplo. La persona tiene influenza y a las 24 horas que ya le pasó la fiebre, regresa a su centro de trabajo. Y el efecto es que a la semana varios de sus compañeros tienen la gripe que esa persona tiene que quedar en observación de 3 a 4 días de todas maneras. Y si se reincorpora al trabajo debería usar mascarilla hasta que pasen los 6 días, que es importante para que no contagie. En la casa tiene que pasar lo mismo, especialmente en una casa que hay chicos, hay grandes y hay adultos mayores, están los abuelos o está una persona mayor o un diabético juvenil, etcétera. Tienen que ser separado el caso, o sea, el caso hasta donde sea posible debe ser separado, usar mascarilla y que no se exponga a compartir con los otros miembros de su casa. Tiene que habitualmente ser muy cuidadosos con la higiene, tiene que habitualmente limpiarse periódicamente la nariz de manera importante, pero no debe estar en contacto como que no pasa nada con el resto de su familia. O sea, si tiene una hermana que está embarazada o tiene el abuelito ahí, no puede estar cerca de esa persona. Y entonces hay que tomar esas medidas simples en la casa, de protección, de higiene en sus manos, de higiene en su nariz y no contagiar, evitar que estar contagiando a otras personas en la casa. Son las dos medidas que deberíamos hacer prácticas. Existe una tercera medida que es la prevención permanente con la vacuna. Vamos a hablar de eso en un rato, pero a mí lo que me gustaría acá un poco recordar al público que durante el COVID hemos tenido tantas lecciones y creo que nos estamos olvidando, ¿no? Entonces, creo que viene aquí el énfasis de recalcar la responsabilidad personal de todos nosotros, ¿no? Entonces, si estamos enfermos, realmente tenemos que usar una mascarilla, ¿no? Tenemos que prevenir contagiar a otras personas, ya sea que estamos en el transporte público, en nuestro colegio, en la universidad, en el trabajo. Entonces, la responsabilidad de usar mascarilla. Nosotros, los peruanos, hemos usado por 2 años seguidos la mascarilla y no nos pasó nada y nos habituamos, pero ya nos hemos olvidado. Y cuando estamos enfermos, nos olvidamos de poner la mascarilla, ¿no? Y el segundo punto que usted lo ha mencionado, la higiene respiratoria, ¿no? El poder usar un pañuelo, una servilleta para taparse la cara cuando estornuda, o si no tiene una servilleta a la mano, usar el brazo, ¿no? El antebrazo, porque eso es una forma de no poder nosotros contagiar las manos, porque luego a través de las manos podemos contagiar. Y sobre eso también muy importante el lavado de las manos, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en esa parte. Usted había mencionado vacunas y siempre en enfermedades infecciosas sabemos que lo más importante para prevenir y poder controlar una enfermedad es poder usar las vacunas. ¿Qué vacunas tenemos contra la influenza? ¿Cómo funcionan? ¿Qué sabemos de ella? ¿Están en nuestro calendario de vacunación? ¿Cómo estamos con nuestras coberturas de vacunación para influenza? Normalmente cuando uno habla de virus respiratorios, uno habla de un virus y uno fabrica una vacuna. Es bien interesante porque la pregunta que haríamos es ¿qué virus viene el próximo año? Porque en influenza cada año va cambiando.
Y entonces, ¿cómo adivinamos el virus que viene el próximo año? Es que se hace una vigilancia epidemiológica y este año el virus se llama B32, por decir, pero en la cola del año aparece el A25. Ese A25 que aparece en la cola, o sea, al final, es el que va a venir el próximo año. Entonces, así es como se hace la vigilancia y se preparan las vacunas de cada año usando ese elemento de manera importante. Muy bien. Normalmente las vacunas se preparan en huevos, que cada huevo corresponde a una sola dosis, lo cual hace, usted imagínense, extraordinariamente complicado tener millones de millones para poder poner el virus y fabricar la vacuna, y entonces este es un primer elemento. Hasta el año 2009 se vacunaba con un solo virus, el virus que viene el próximo año. Pero vino la famosa gripe porcina, que muchos en el Perú se recordarán el 2009, que además no era porcina, pero se le puso mal el nombre, y ese virus se fue quedando. Entonces el siguiente año ya no había uno, habían dos, y se tuvo que preparar vacunas para dos. El año 2013 comienza a aparecer una influenza tipo B, y entonces se tiene ahora ya no dos, sino un tercero. Y a partir del año 2017 en todo el mundo circula un cuarto virus que no se nos ha ido. Por lo tanto, hay 3 virus más o menos fijos y un virus que va cambiando cada año. Entonces, todos los países han ido primero una dosis, después 2. Ustedes recuerden, por ejemplo, han escuchado que el COVID tiene bivalente. ¿Qué significa? Que hay 2 virus en la vacuna. Bueno, en el caso de influenza se ha ido 3 y ahora 4. Normalmente, cuando uno pone 3 vacunas, o sea, 3 virus en la vacuna, está cubriendo la mayoría de eso. Pero la Organización Mundial de la Salud insiste en que la mejor opción ahora es lo que se llama tetra, o sea, de 4 virus que se fabrican y que ya están en todo el mundo. O sea, las vacunas trivalentes y tetravalentes existen en los programas nacionales en todo el mundo desde el año 2018. El Perú lo tiene, el vacuna de influenza aceptado. Hasta este año se está vacunando con vacuna trivalente, o sea, tiene 3 virus, pero nosotros desde el año 2019 creemos e insistiré que debería ser tetravalente porque no sabemos si van a venir la cuarta influenza como está apareciendo, por ejemplo, en el Asia ha aparecido, en Europa ha aparecido. Es decir, no tenemos manera del 100% de entender. Y entonces la vacuna que hay en el Perú es una buena vacuna, se usa una vez al año porque va cambiando el virus, igual que ustedes recuerdan cómo ha ido cambiando, todo el mundo sabe que apareció el Delta y el Omicron en eso del COVID. Bueno, en influenza va pasando lo mismo y por eso cada año tenemos que vacunarnos con una vacuna diferente a la del año anterior. ¿Existe en el país? Y la respuesta es sí, el Estado lo ofrece gratuito, está dentro del programa nacional, tanto para niños como para adultos. Todos ellos pueden ser vacunados. Los efectos adversos son mínimos en realidad, muchas veces algo de dolor, alguna molestia, pero no tiene muchos efectos adversos que tengamos que mencionar. No hay ninguna vacuna que dé 0 efectos adversos, siempre hay algún efecto, fiebre, un poco de malestar, pero nada más que eso. Entonces, me permite interrumpirlo ahí un rato porque hay como un mito de que no me quiero vacunar contra influenza porque las veces que me he vacunado luego he estado mal, claro, ¿no? O me ha dado influenza. ¿Qué podemos decir sobre eso? Claro, lo que pasa es que la persona es sana. Tú vas a vacunar a personas sanas y lo que va a pasar es que muchos de ellos tienen fiebre y malestar durante 1 o 2 días como efecto adverso de la vacuna. Eso está reconocido. Entonces la gente dice, me vacuné y me dio la influenza. En realidad es un efecto adverso reconocido para todas las vacunas. Y eso no quiere decir que cada vez que uno se ponga una vacuna va a pasar exactamente lo mismo. Tampoco es cierto. Entonces yo creo que en vacunas uno tiene que mirar claramente el beneficio contra el riesgo. O sea, ¿cuál es el riesgo de que uno vaya mal con una vacuna? Es muy baja. ¿Cuál es el riesgo de que uno vaya mal con influenza? Pues depende de la edad. O sea, si una persona, yo siempre digo así, viene un joven de 30 años a consultarme, yo le voy a decir, mira, vas a hacer esto, el otro tal, aunque no haya sido vacunado, va a ir bien. Pero si viene con el abuelo que tiene 75 años
y no está vacunado, esa persona puede terminar en cuidados intensivos y puede ser parte de los 600,000 personas que fallecen en el mundo. Por lo tanto, la vacunación es de enorme valor. Los efectos adversos van a ocurrir con casi todas las vacunas, pero el beneficio de las vacunas es extraordinario. O sea, todos debemos reconocer cómo, por ejemplo, las vacunas de COVID cambiaron la mortalidad, cuidados intensivos, emergencias en el Perú. Y entonces igual pasa con influenza. Lo que pasa en influenza, como no se ha hecho bien el diagnóstico, las personas no perciben cuán importante es influenza. Y yo les puedo decir, siempre cuento esta anécdota, que una vez en cuidados intensivos de una clínica muy lujosa de Lima, habían de los 6 en cuidados intensivos, 3 tenían influenza. Entonces, influenza es una condición, especialmente en personas mayores o niños muy pequeños, que pueden ir mal. Y entonces el beneficio de una vacuna es extraordinario. Entonces nosotros siempre propiciamos de que la vacunación anual es parte de la vida. Y ahí quiero otro mito que hay. Yo no me vacuno porque estoy con tos y me han dicho que no me vacune mientras que estoy con tos. Pero si uno es un fumador o tiene una enfermedad crónica, siempre va a seguir tosiendo. A esos hay que vacunarlos, con tos o sin tos. Que tiene un poquito de una secreción nasal, también hay que vacunarlo. No hay una contraindicación y hay muchos mitos de no vacunar y se pierde la oportunidad. Es tanto que la Organización Mundial de Salud ha recomendado incluso que uno se puede poner 2 vacunas, la vacuna del COVID y la vacuna de influenza el mismo día, que no hay ese problema, o sea, para que vean lo saludable que puede ser eso y no perder la oportunidad de vacunarse. La última línea de vacunas, ¿cuándo vacunarse? Justo tú mencionabas que es el invierno. Y entonces en el Perú se comienza a vacunar a fines de abril y mayo que comience. Este año, aunque hay un retraso, también va a haber frío, también va a haber cambio de humedad. Por ejemplo, en Lima hay días que son húmedos y esas personas terminan en emergencia porque se están contagiando. Entonces, uno me dice, doctor, pero ya me pasó hoy día es julio, yo no me he vacunado, pues vacúnate hoy día. O sea, no hay que perder la oportunidad ahora más que nunca de vacunarse con influenza. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Gotuso. Y antes de terminar el programa, a mí me gustaría resaltar algunos puntos como resumen. Recordar que la influenza es un virus que es muy frecuente en nuestro país, que principalmente se va a dar en los meses de invierno, pero puede realmente estar presente todo el tiempo, que todas las personas pueden infectarse con este virus, pero hay grupos que tienen mayor riesgo, mayor probabilidad de hacer complicaciones, y dentro de eso está la importancia de la vacunación como la principal medida de prevención. Y quizás solo para recordar, los grupos que tienen que vacunarse son los niños que se pueden vacunar desde los 6 meses y recordar que en el primer año de vida son 2 dosis de la vacuna a los 6 y a los 7 meses y luego anualmente hasta los 5 años. Luego ya de adultos tenemos por supuesto el personal de salud porque nosotros estamos expuestos a nuestros pacientes y por lo tanto tenemos que estar protegidos. Están las gestantes que tienen que vacunarse y por supuesto el adulto mayor. Así que con estas recomendaciones terminamos este programa y los esperamos en nuestra próxima edición del Podcast Médico Cayetano. Muchas gracias.